Dios les bendiga, sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Me da gusto que me continúen acompañando a través de este medio. El tema del día de hoy trata sobre el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés y qué significa para la vida del cristiano? El Pentecostés tiene su origen de parte de Dios. El hombre no origina el Pentecostés, no idea el Pentecostés, sino que es un mandato de Dios. Después de que salieron los judíos de Egipto, de esa esclavitud que tenían en Egipto, Dios les da esa liberación. Y entonces, en esa liberación, ellos comen la Pascua. Y después de comida la Pascua, nos dice la Escritura que se deben de contar 50 días después de haber comido la Pascua. Y en esos 50 días se va a celebrar, Dios manda una celebración que se va a llamar el Pentecostés. Esta celebración consiste en los primeros frutos. Dios manda que se traigan delante de Él en una ofrenda los primeros frutos. Entonces, el día del Pentecostés, Dios manda que se celebre y es originado por Dios y consiste en que se debía de llevar los primeros frutos de la cosecha. A este Pentecostés también se le llama la fiesta de las semanas. Es una festividad, es una fiesta ordenada por Dios. En el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés tiene un significado más espiritual. El Pentecostés del Antiguo Testamento fue dado para los judíos y tenía que ser celebrada como una festividad. El día de Pentecostés en el Nuevo Testamento da referencia a el inicio de la vida cristiana, da referencia a el inicio de la iglesia. En Hechos 2 nos habla de que los discípulos de Jesucristo estaban todos reunidos, unánimes en oración en ese aposento alto, donde habían precisamente ellos comido o celebrado la Pascua con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en esa Pascua, Él instaura o les da también la celebración de la Eucaristía o de la que llamamos la Santa Cena. Y entonces ya han pasado 50 días después de la Pascua y los discípulos están reunidos en ese mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo les había dado esa Santa Cena. Y estaban en ese lugar, en ese aposento alto, cuando oyeron un estruendo del cielo y como un viento recio, y se les aparecieron como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice la Escritura que había muchos que habían venido a Jerusalén de muchas partes de la tierra y todos oían hablar a los discípulos de Jesús en sus propias lenguas. De ahí tiene origen el Pentecostés para el cristiano. Y el Pentecostés para el cristiano va a significar lo mismo que en el Antiguo Testamento, pero esta vez de forma espiritual. No debemos de olvidar que todo lo que le fue mandado al pueblo judío es una sombra de lo que había de venir. Son figuras, modelos, tipos, pero que es una sombra de lo que había de venir, de lo que se debía de manifestar. Y entonces las celebraciones judías tienen una trascendencia, tienen otra forma de visualizarlas, de vivirlas, de experimentarlas para el cristiano. Si bien el judío tenía esa celebración como una figura, para el cristiano ya no es una figura, sino que es una realidad, es una experiencia, pero que esta vez va a ser espiritual.
la referencia del Espíritu Santo manifestándose en los 120 ahí reunidos en el aposento alto, nos da esa certeza de que las figuras ahora van a ser espirituales, va a ser una manifestación espiritual. El Espíritu Santo va a tener una actividad constante en la vida del creyente, en aquel que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Pentecostés va a significar la operación del Espíritu Santo activa y constante en la vida del creyente. Así como se manifestó en la vida, en las personas ahí reunidas en ese aposento alto, el Espíritu Santo comienza a desarrollar, comienza a manifestarse. El Espíritu Santo se va a manifestar en la vida del creyente para presentar los frutos, que son los hijos. Cuando vemos un árbol se va a desarrollar el tronco, las ramas, y en su debido tiempo se va a presentar el fruto, y este fruto son los hijos del árbol. Así también el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida del creyente para presentar a un hijo de Dios. A alguien como nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es primero, luego las primicias, luego los que son de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo va a presentar a los hijos de la gloria, a los hijos de la luz, a los hijos de Dios, a los verdaderos creyentes, a esos transformados. Va a presentar a aquellos regenerados, restaurados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la Pascua, y la Pascua se celebra para liberar de la esclavitud, para dejar una vida antigua de esclavitud, de muerte, de condenación, de olvido, de encierro, de sujeción al pecado, a la corrupción, a la vanidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ofrece su cuerpo, ofrece ese sacrificio como nuestra Pascua para liberarnos de esa vida antigua, de esa esclavitud en el Egipto espiritual, y darnos una nueva vida de libertad. Y para darnos esa nueva vida de libertad es como si naciéramos de nuevo. Nacimos en esclavitud, nacimos en pecado, y nos da una vida nueva en libertad. Pero esa vida nueva en libertad es nacer en el Espíritu. Porque solamente no hay ley para los que son del Espíritu, para los que han nacido en el Espíritu, para los que se conducen en el Espíritu. Entonces, ese día del Pentecostés se están manifestando los frutos que van a significar los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios los conocemos actualmente y se van a denominar la iglesia. Y la iglesia es aquella persona que forma parte del cuerpo de Cristo. Formar parte del cuerpo de Cristo significa tener la naturaleza de Cristo, tener el comportamiento de Cristo, tener ese mismo sentir, ese mismo vivir. Y esto es un mismo espíritu. El que forma parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la iglesia y es un hijo de Dios. Esa es la importancia del día del Pentecostés. La presentación de los hijos de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido y Él fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, dio su cuerpo, dio su vida, derramó su sangre preciosa para limpiarnos, para salvarnos. Él resucitó de la muerte. Y en esa resurrección nos dice que el primer día de la semana, cuando estaban sus discípulos reunidos,
nuestro Señor Jesucristo sopló el Espíritu Santo en los discípulos. Lo leemos en Juan 20, 21 al 22, que nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitáis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les serán retenidos. Aquí el evangelista Juan nos está haciendo mención de que nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, cuando Él resucitó, lo que hizo fue soplar el Espíritu Santo en sus discípulos. No lo hizo antes, no lo hizo antes de que Él muriera en la cruz del Calvario, sino que lo hizo cuando Él resucitó. Esto va a significar que nos va a dar ese espíritu de libertad, no de esclavitud, no antes de ir a la muerte, sino que habiendo vencido la muerte, Él siendo un vencedor, Él habiendo alcanzado esa resurrección, Él habiendo vencido a la muerte y al ser resucitado, Él da ese espíritu de vida, no de muerte, sino ese espíritu de victoria, ese espíritu de vida, ese espíritu de salvación, de victoria, ese espíritu de gloria, de paz, de bendición. Le está soplando su espíritu, el Espíritu Santo, a los discípulos. Y este Espíritu Santo es como una semilla que reciben. Es como algo de lo que ellos van a desarrollar, van a madurar, y el día del Pentecostés se va a manifestar lo que habían recibido. Se va a manifestar en sus hechos, se va a manifestar en sus acciones, en sus palabras, en sus actitudes. Si antes de que nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos vivían con temor, con miedo, no comprendían, no entendían las cosas que nuestro Señor Jesucristo les enseñaba, les hablaba. Después, cuando ellos están en ese día del Pentecostés y sucede lo del viento recio y las lenguas de fuego posándose sobre cada uno de ellos manifiestan un carácter ya diferente, manifiestan un carácter de confianza, ya tienen más entendimiento, ya pueden desarrollarse, ya pueden andar, predicar como anduvo nuestro Señor Jesucristo, hacer milagros como los hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay un cambio de comportamientos, hay un cambio de actitud, hay un cambio en su forma de hablar, de comprender, de relacionarse. Esa es la maduración, ese es el fruto del Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo sopló el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo se desarrolló en cada uno de estos creyentes, en cada uno de estos discípulos. Se va a manifestar presentando a un Hijo de Dios. Y va a presentar a un Hijo de Dios como esos primeros frutos, como esos frutos, como esos hijos de Dios. Pero es la evidencia de la acción del Espíritu Santo en el creyente, en el que vamos a llamar, y ahora somos llamados, cristianos, aquellos que formamos la iglesia. En ese Pentecostés tiene el origen la iglesia, la presentación de los hijos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo se manifiesta con esa potestad del Padre, con esa potestad del Hijo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba celebrando esa Pascua, habló y dijo que Él iba a enviar, que iba a rogar para que el Padre enviara a otro Consolador, para que enviara a un Paracleto, y que Él guiaría a toda verdad, y que Él se manifestaría en la vida del creyente,
y que de esa forma Él estaría con nosotros todo este tiempo y que el Espíritu Santo hablaría, tomaría de Él, tomaría del Padre, tomaría de nuestro Señor Jesucristo y nos lo haría saber. Esa acción, ese ministerio del Espíritu Santo tiene ese testimonio, tiene esa realidad en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, los creyentes ahora son parte de la actividad celestial, ahora son parte de la actividad espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso tuvo ese origen en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida del creyente, manifestándole la gracia y la misericordia de Dios, tomándole, instruyéndole, transformándole. Y en ese día del Pentecostés, el discípulo deja de ser discípulo y comienza a ser apóstol. Es el Espíritu Santo el que está instaurando, el que está moviendo en los ministerios. Tiene ahí su origen los ministerios. Los 5 ministerios que sabemos: apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Ahí se están manifestando ya esos dones. El Espíritu Santo está moviéndose en la vida de cada creyente, manifestándole su ministerio, su acción, su lugar en el cuerpo de Cristo. Porque el ministerio es tener un lugar en el cuerpo de Cristo, ubicando a cada quien. El día de Pentecostés estaban todos reunidos, sentados, unánimes, ocupando su lugar. Y el Espíritu Santo viene a hacer eso, darle a cada quien su lugar para que ocupen su lugar en el ministerio, para que ejerzan su ministerio. Y así el apóstol Pedro comienza esa labor, comienza ese ministerio. Lo consolida el Espíritu Santo. También en ese día tiene su origen en la vida del creyente, en la vida del cristiano, del discípulo de Jesucristo, los dones del Espíritu. Se comienzan a manifestar en esa experiencia llamada hablar en lenguas. Y entonces ahí viene la manifestación de los dones del Espíritu. La manifestación de los ministerios, la manifestación de los dones. Y estos dos, los ministerios y los dones, van a servir, y nos dice la Escritura, que son para la edificación de la iglesia. En ese momento nos está haciendo colaboradores de la obra de la gracia. Nos está haciendo colaboradores de la obra de Jesucristo, dándonos ministerio y dándonos esos dones. Cuán importante es el día del Pentecostés para el creyente. Cuán importante es el día del Pentecostés para el cristiano, porque ahí tenemos los fundamentos en los que fueron establecidos los apóstoles. Ese fundamento donde ese viento recio, ese viento fuerte nos toma, nos abriga, nos llena, nos elige, nos posiciona y nos dota de las herramientas necesarias para ese servicio, para propagar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Eso es lo que significa que visitantes de muchas naciones estaban ese día, y cuando fue la manifestación del Espíritu Santo en ese Pentecostés, comenzaron a hablar en lenguas. La facultad, el permiso, el poder para presentar el Evangelio a todas las naciones, para presentar el Evangelio a todas las criaturas, a todas naciones
tribus, pueblos, lenguas. Es el Espíritu Santo el que nos está habilitando con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo. El Espíritu Santo se manifiesta para que podamos ser mensajeros, embajadores de Jesucristo. También en ese día del Pentecostés se manifiesta el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es otro más que manifestar a los hijos de Dios. El fruto del Espíritu, ese amor, gozo, paz, todo lo que nos habla en Gálatas 5, es la transformación, es la evidencia de que el Espíritu Santo está actuando en la vida del creyente. Es la evidencia de un cambio de naturaleza. Es la evidencia de que ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la carne, sino que ahora somos siervos de Jesucristo, que ahora tenemos una vida nueva, una vida restaurada. La manifestación del fruto del Espíritu da evidencias de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y ahí los que estaban reunidos en ese aposento alto, esos 120, dan esa evidencia. Habían dejado las contiendas, habían dejado las envidias, las acusaciones, los miedos. Y ahora estaban unánimes en oración, unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, presentando las evidencias de esa transformación, de haber dejado la vida pasada y ahora presentar una vida nueva, una vida en la madurez espiritual. Eso es lo que significa el fruto del Espíritu en la vida del creyente, del cristiano, una vida renovada, una vida restaurada. Y entonces, en el día del Pentecostés, se están manifestando estos hechos en los creyentes, en los que seguían a Jesucristo. A través del Espíritu Santo está operando para presentar los hijos de Dios que van a ser mandados en orden, en un testimonio, según su ministerio, capacitados con las armas necesarias para presentar el mensaje de salvación, para presentar el Evangelio de Jesucristo y así conformar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ese día Dios dio la autoridad, Dios abrió las puertas para que sus hijos, los creyentes, predicaran el Evangelio y muchos fueran alcanzados y muchos fueran salvos. Esa es la importancia del día del Pentecostés. Eso es lo que recordamos, eso es lo que celebramos en el día del Pentecostés. Es nuestro origen, son nuestras raíces, es nuestro momento, es nuestro día 1, es nuestro punto de partida para predicar el Evangelio. Es nuestro punto de partida para ser parte del proyecto, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, para ser parte de esa obra de la gracia, para ser embajadores, ministros de Jesucristo. No debemos de olvidarlo. No debemos de olvidarlo cuán importante es. Y sigue siendo vigente, sigue siendo actual, porque presentamos ese fruto del Espíritu, porque tenemos un ministerio y porque hemos sido bendecidos con los dones del Espíritu. Dios les bendiga.